Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, con el gusto de saludarles, muy buenas noches, gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Saludos a toda la República Mexicana. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, desde donde buscamos a quien resulte responsable. Así es, porque no nada más es que el hecho que estemos transmitiendo desde Cuernavaca no quiere decir que estemos enterados de todo lo que está sucediendo en la República Mexicana. Por supuesto. Eso es lo más importante. Bueno, pues lamentablemente de los hechos que dimos nota el día de ayer de lo que sucedió con estos dos jóvenes encuestadores hermanos, ambos, a Jalpan, el municipio, en Puebla. Lamentablemente, se han hecho algunos comentarios, pero aquí lo preocupante, Carlos, es que ver cómo se enciende esa situación social donde ya no creen las autoridades, donde nada más hablan de impunidad y que quieren hacer y que se hagan justicia por su propia mano. Es triste, es lamentable, porque esto está pasando en muchos lados. Yo me pregunto por qué no la empresa, por qué no giró un oficio al municipio, para que cuando llegaran los encuestadores se dirigieran a la presidencia municipal, a seguridad pública, para que supieran que iban a hacer una encuesta y de qué era la encuesta. Vamos, muchas situaciones de prevención para evitar esa situación, porque obviamente lo que se dicen es que, pues, obviamente que porque estaban haciendo muchas preguntas y lamentablemente los confundieron con secuestradores. Tengo en la línea a Rodrigo Galván de las Heras, Colegio de Especialistas de Demoscopía y Encuestas. Don Rodrigo, con el gusto de saludarle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas órdenes. Buenas noches, pues bueno, pues obviamente nosotros preocupados por la situación acontecida en Ajalpan, donde lamentablemente pues dos personas inocentes perdieron la vida, pero más preocupado por la situación de una sociedad enardecida, no confiando en las autoridades que llegaron hasta el punto del homicidio. Indignante, ¿no? Indignante. Y preocupante porque, bueno, lo que dices tienes toda la razón. ¿Quién mató al encomendador? Fuente Ovejuna, ¿no? Así es. La verdad, bueno, nosotros, todas las empresas de las casas encuestadoras, por lo menos las más grandes de este país, que formamos parte o de AMAI o de CD, pronunciamos hicimos un comunicado, pues exigiendo justicia y previsión sobre estos temas, ¿no? No hay nadie que los regule a ustedes como tal, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obviamente me acuerdo que sí los regula cuando es en época electoral, pero fuera de ello cualquier persona puede tener su empresa encuestadora, no hay una regulación como tal. No la hay. Además, por las propias características del gremio, tú no tienes a los encuestadores trabajando para ti todo el tiempo. Tú subcontratas o son gente eventuales y entonces muchas cosas de seguridad social, de muchas cosas son poco comunes. Es decir, no solamente no estamos regulados, sino que tenemos que ir encontrando las formas para poder ir contratando este tipo de personal. ¿Qué acercamiento han tenido por parte del gobierno de Puebla? Hasta ahorita ninguno. O sea, todo igual, ya ve que solamente se ve la cara bonita de Puebla cuando son este tipo de situaciones, no pasa nada, ¿no? Nada. Lamentablemente. No hemos visto nada. Lo que sí es que los nombres de estas casas encuestadoras, entre las que están todas las que ustedes conocen, Mitofsky, Roy Campos, Parametría, Verumen, Covarrubia, De las Heras, todas
Lo que sí les puedo decir es que estamos con el objetivo de que aclaren, de que haya justicia y de que nos podamos sentar a ver qué va a pasar de hoy en adelante. Rodrigo, ¿ustedes saben a qué casa encuestadora pertenecían estos dos hermanos? Se llama Marketing Research Services. Así es. Y estos eran dos hermanos que trabajaban, ya tenían varios años trabajando para ellos, ¿no? Sí, dos encuestadores, 35 y 25 años, son Rey David y Pablo. Así es. Una tragedia. Ahora, dicen que las credenciales no eran reales, las de la Universidad de Tulancingo. Yo antes de emitir este comunicado de sede y de AMAE, hablé con el director de la empresa. Sí. Y él dice que sí, a lo mejor eran estudiantes o no de Tulancingo. Lo que sí es que ellos eran encuestadores de Marketing Research and Services, y que tenían credencial de esta empresa y estaban trabajando para él en un estudio de consumo de tortillas. Independientemente de este caso, otros encuestadores en el mismo estado de Puebla, que en los últimos meses ha tenido hasta 9 casos de linchamientos, ¿ha habido otras amenazas a la integridad física de los encuestadores, Rodrigo? Las hay todo el tiempo, y hay casos, hace unos años el caso de Mitovsky para meter en Michoacán, no podemos olvidar el caso reciente de los encuestadores del INEGI en Chihuahua. Sí. Hemos tenido mujeres violadas, Sí. hemos tenido encuestadores, equipos enteros que los sigue el crimen organizado y que les cobra por entrar a encuestar a ciertos lugares. No, la cosa está dura. ¿Qué alternativa han propuesto para Exactamente, garantizar de prevención, en la sobre medida de todo. lo posible la ¿Perdón? integridad? ¿Qué medidas han propuesto o implementado para de alguna forma garantizar la integridad física de quienes trabajan para sus empresas? Mira, hemos hecho varias cosas. Lo primero es que obviamente tenemos un mapeo de todo el país con zonas donde la inseguridad es muy alta, zonas donde el crimen organizado está establecido, zonas también te quiero decir donde hay autoridades, mandos municipales que tienen problemas con el levantamiento de encuestas. Eso bueno, pues es lo primero. Y la otra cosa que nosotros hacemos en tiempos electorales y solo en tiempos electorales, el INE genera ciertas cosas, hay lineamientos que nos garantizan, bueno, el día de las jornadas electorales nos dan credenciales avaladas por ellos. Así es. Con representantes, ¿no?, de ellos, con una tienes que mandar, tienes que pertenecer a un proveedor, a una lista de proveedores, una serie de cosas que en épocas electorales y solo para el ámbito electoral nos protegen o medios nos quieren proteger para de este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando no hay elecciones, a la buena de Dios. Cuando no hay elecciones, ahí que nos vaya bien. Don Rodrigo, yo comentaba, y hace un momento lo dije, porque sería muy interesante que realmente existiera un órgano regulador por parte de las empresas encuestadoras. Así es. ¿Por qué posición? Porque lamentablemente también, pues de repente de la noche a la mañana más nace la empresa marca Patito encuestadora que cobra 2 pesos cuando el precio es de 10. Y eso también les afecta a ustedes. Sí, mucho. Y lamentablemente sucede ese comercio desleal, ¿no? De alguna manera. Entonces, al momento de estar regulados, obviamente que las personas, en este caso los encuestadores, al momento de salir a hacer un tipo de encuesta, se dirijan los oficios en manera de prevención, porque eso es lo importante, en manera de prevención, ya sea con los alcaldes y secretarios de seguridad pública municipales, para que, obviamente con copia de sus identificaciones, con todo, para que sepan a lo que van. Y obviamente la autoridad tiene la obligación de darles el apoyo y el respaldo en determinado momento, Claro, para sí. evitar este tipo de situaciones, porque aquí lo lamentable es que la gente, las versiones que se manejan, es que, bueno, pensaban que eran secuestradores, que porque habían escuchado que había gente que se estaba robando niños y que ellos estaban haciendo muchas preguntas, que es lo que hace un encuestador, Pues sí. Exactamente. ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo terrible es la falta de alerta, Garantías. pero la falta de alerta y de seguridad que se dio, porque obviamente no pudieron, no pudieron Ni la policía rescatarlos. municipal pudo, saquearon la Por eso, alcaldía. pero era para que hubiera llegado de inmediato la policía estatal, no ya No, después. llegaron primero los Sí, medios. pero Estuvieron llegaron primero los respaldados medios, por la llegaron policía. primero los medios de comunicación. Entonces, eso es lamentable. Entonces, por eso, hoy vemos todo esto y es un enojo social
y es una falta de credibilidad ante lo que es la administración de justicia. Pero qué triste que la gente tenga que hacer justicia por su propia mano, y aparte se volvieron ministerios públicos, se volvieron jueces, y aparte los condenaron a muerte ellos mismos. Sí, no. Capturaron, juzgaron y... Sí, claro, y ejecutaron. Y ejecutaron. No, una pena. Esos son los riesgos que vivimos, pero bueno, se atenta hasta contra la libertad de trabajo, ¿no? O sea, aquí lo indignante, para nosotros lo indignante es que ya estaban resguardados por la autoridad y que estos no pudieron protegerlos. Eso es lo más lamentable, el saber por qué, porque al final de cuentas, digo, ¿cómo es posible que te los quiten? Digo, por más que todo, bueno, es personal armado, y bueno, si está ya en peligro la vida de las personas, pues debieron de haber también actuado, y bueno, no quisieron tampoco, porque lamentablemente tampoco los policías muchas veces en este tipo de situaciones tampoco tienen garantías, y el hilo se rompe por lo más delgado, y lamentablemente el hilo se rompe por la seguridad y por los policías. Y aquí, lamentablemente, 2 familias, esta familia perdió 2 hijos, no eran casados, no tiene usted conocimiento de ello. La verdad no lo sé que uno tenía 25 y otro 35 años, y bueno, no solamente está en riesgo el asunto de las casas encuestadoras, todo aquel oficio que tenga que ver con el trabajo de campo, pues está en riesgo, ¿no? Lo que sí sé es que, bueno, los encuestadores, por la propia naturaleza de nuestro trabajo, estamos muy cerca de muchos tomadores de decisiones, de gente, de líderes de opinión como ustedes, y eso nos permite hacer el ruido suficiente para decirles que en este caso los encuestadores nos lastimaron a todas las casas encuestadoras, claro, no solo a las 9 grandes o a los 9 nombres que ustedes conocen, sino a los 15,000 familias a las que les damos trabajo. Entonces, no vamos a parar ahí. Créanme que vamos a estar con el dedo puesto hasta que se haga justicia, y además con el dedo puesto hasta que se nos siente en algún lugar para ver, como tú dices, qué mecanismos, quién nos va a regular, qué garantías podemos tener para poder hacer nuestro trabajo. Hace un par de días se conmemoraba el Día Mundial de la Estadística y hablábamos aquí de la importancia de contar con indicadores, con los termómetros sociales, con la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, con las encuestas de opinión, con la intención de voto, con la percepción social, y qué triste que en este marco se dé un atentado de esta manera tan trágica a quienes se dedican precisamente a esa función de proporcionar datos para la toma de decisiones. Claro, porque además, seguramente de este estudio, o sea, lo irónico de esto, es que seguramente del estudio que estarían realizando, los principales beneficiarios serían los habitantes. Esa comunidad, claro. ¿No? Digo, es lamentable. Ustedes como asociación, como colegio de especialistas, van a buscar ser coadyuvantes de la autoridad para, obviamente, buscar que realmente esto llegue a ponerse a disposición de la autoridad competente, de que sean juzgados, porque además hay otra situación. Lamentablemente no hablamos de 1, ni de 2, ni de 3, hablamos de más de 100 gentes que actuaron en todo esto. Entonces, ¿a quién se le va a agarrar y se le va a determinar la responsabilidad de este homicidio? Mira, si no lo hacemos, pueden quedar 2 tipos de precedentes. Que cualquiera puede hacerlo. Que eso sería un error, ¿eh? No, imagínate. Y no pasa nada. Y la segunda es aprovechar esta coyuntura, aprovechar a ustedes los medios y todo el aire que le están dando a esto, para que si logramos que se haga justicia, la gente de pueblos tipo Ajalpan se la piensen 2 veces antes de hacer una locura de esta. ¿Algún mensaje que quiere usted enviarle al gobernador Moreno Valle de Puebla y a las autoridades? Por supuesto, el mensaje es que los encuestadores, el gremio unido, quienes le damos de comer a muchísimas familias, estamos levantando la voz, estamos aquí y vamos a estar muy cerca de este caso, viendo que se haga justicia y que se prevengan próximas acontecimientos de este tipo.
Bueno, don Rodrigo Galván, del Colegio de Especialistas de Demoscopía y Encuestas, le agradecemos mucho y bueno, estaremos muy al pendiente de cómo va desarrollándose este lamentable asunto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias. Mira, entre el 1 de enero del 2014 y el 19 de octubre de este año se han consumado 24 linchamientos en territorio nacional. Van 16 en 2015. Chiapas, 6 casos. Puebla, donde no pasa nada, 5 casos. Tabasco y Oaxaca con 4 cada uno. El Estado de México con 3. Son 22 de 24. Y los otros 2 también, no canta más las rancheras en polos tan distintos como Baja California y Quintana Roo. De estos, no hay sanción para ninguno de los agresores en cualesquiera de estos casos. Me queda claro que estamos viviendo un momento de descomposición social en todos los aspectos. ¿Por qué? Por desconfianza. Por impunidad. Que nos hable la gente, que nos dé su opinión. Sería muy interesante, denos su opinión, por favor, mándenos un correo. Sería muy interesante saber qué opinan. Vamos a un corte y continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, estábamos platicando de lamentablemente esos hechos de Ajalpan, como gente, de veras, como si hubiera sido algo heroico. Cómo subieron el video cuando estaban era como fiesta del pueblo, quemándolos, ¿no? Además, gente inocente. Digo, Carlos, pero no se justifica, Carlos, que sí hubieran sido secuestradores, ni siquiera, Carlos, la ley te dice claramente que no puedes hacerte justicia por tu propia mano. Uh-huh. Aquí lo que queda claro es que no hay confianza en la autoridad. Yo creo que es un foco rojo para las autoridades estatales y federales. Y municipales, que están rebasadas. Municipales, obviamente, de la falta de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Imagínate que una señora, por la psicosis, por lo que ven los medios, pasó también por la delegación Álvaro Obregón, ¿qué pasó con los elementos de la Policía Federal? Dice, también. Ay, se están robando niños y hay 2 fuereños. Claro. Y van por ellos. Y no les permiten ni siquiera decir, oiga, permítame. Hay gente que dijo, no, esos no son. No, así son. Vámonos. Pero ¿cómo no hay confianza en las ¿cómo puedes encender a la gente? Pues así están. Ahora, Puebla no es nuevo. Tú acuérdate del 14 de septiembre de 1968. Bueno, aparte. En la población de Canoa. Canoa. O sea, inspirado en la película, fueron hechos reales. ¿Reales? Y constantemente es el ejemplo, ¿no? Constantemente la gente se hace justicia por su propia mano. Aquí tenemos, a ver si luego la pasamos, una foto en Chamilpa, ¿no? Dice, ladrones y homicidas. Yo tengo derecho a tener un arma en mi casa, si vienes no te voy a poner a disposición, te voy a matar. O sea, mantas en las colonias, en los poblados, hartos de ir a denunciar, hartos de pedir ayuda, hartos Carlos, de ¿qué todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está no pasando? Es justificable, pero no, ese es el caldo de cultivo. Sí, Carlos, pero ¿qué está pasando? Pues eso. O sea, no se previene el delito. No se previene el delito. No se sanciona el delito, no se castiga al culpable. Por de eso, 100 casos, uno se condena. Existe falta de confianza en las autoridades. Sí. Falta de conocimiento del nuevo sistema. También. Entonces, Carlos, obviamente, las personas, y es un hecho real, Carlos. Hay mucha gente dolida con las autoridades. Sin duda. ¿Por qué? Porque han sido víctimas pues de algún ilícito. Nada. Esta gente mata, roba, abeja, no pasa nada. Yo también lo voy a hacer y en defensa propia, ¿no? O sea, pues, sí. Es un tema polémico, Carlos. Es un tema polémico. Acuérdate de Tláhuac, el caso de Tláhuac. Sí, claro. Que estaba Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad del DF. Claro. ¿No? De los policías federales. Los policías. Y se pudo evitar. Todo el tiempo del Carlos, mundo para evitarlo. Y no se hizo nada. No le quisieron entrar. Bueno, pero Marcelo Ebrard ya viene amparado, está buscando. Ya se amparó. Sí, ya se amparó. O sea, acuérdate, Marcelo Ebrard, secretario, Fox lo destituye porque él decide, el jefe de la policía en la capital del país. Le da el visto bueno. López Obrador lo hace secretario de Desarrollo Social y luego lo hace candidato y luego lo hace jefe de gobierno. Hoy está amparado. También por algo que tiene que ver con Tláhuac. Y con dinero. Porque en Tláhuac es donde termina la línea 12, la línea dorada de la lana que se lleva. Así es. Sí, no, pero de veras que sí es muy preocupante. Muy Carlos. preocupante. Porque ¿cómo llegar
Digo, aquí lo importante, independientemente de lo que se está hablando, de diferentes situaciones, cómo buscar realmente que la gente tenga confianza en sus policías, Pues con acciones, en sus fiscales, con hechos, en sus procuradores, con hechos, en sus funcionarios. ¿Cómo? Luego, Carlos, luego, es que lamentablemente los hechos... hablan, Carlos, dicen todo lo contrario. Luego, entonces, ¿por qué nos extrañamos de linchamientos o de policías comunitarias de autodefensas? Claro que ya hay una mezcla de cosas, pero en una idea original, la gente dice, no me garantizas la seguridad de mi gente, de mi familia, de mi que es patrimonio, obligación del Estado. no la cumples, yo me voy a proteger. ¿Cómo? Pues como pueda, porque yo ya me cansé de que maten, roben, extorsionen, ya denuncié, ya fui paciente, ya vienen acá, discursos, aplausitos, o sea, no es justificarlo, pero esa es la realidad, la impunidad Carlos, rampante. ¿cómo puedes pensar que hay que al lugar, digo, obviamente estaba la policía del municipio de Ajalpan, Pobres cuates. llegaron los medios de comunicación, Primero que la policía. y luego llegó la policía estatal. Y además lo sacaron de ahí, Ya, no pudieron hacer ya nada está. contra 2,000 personas. ¿Qué haces contra 2,000 personas? Enardecidas, No, ciegas si de ellos, ira. si ellos de hubieran todo. hecho alguna situación, también los matan. También se los llevan. Saquearon la alcaldía, computadoras, la tesorería, Prospera. De rapiña. Entonces, alguien asusa, ¿estás de acuerdo? Alguien está ahí como que porque en Río Revuelto también. ¿Por qué partido político es Ajalpan? No sé, vamos a investigar. Checa la producción Ajalpan. ¿Quién gobierna? El municipio de Ajalpan y de qué Allá partido en Puebla. político. Sería, Digo, Moreno Valle es el que dice que gobierna Puebla, ¿no? Bueno, y que dice. quiere ser presidente de la República. Sí, claro. Los últimos 9, ha habido 9 linchamientos violentos en Puebla en el último sexenio. Bueno, la censura que existe en Puebla. Ah, bueno, no sé si adentro sepan, pero desde afuera les decimos, está terrible la cosa, ¿eh? Digo, porque nada más sacan las cosas bonitas. Sí, Así pero es. realmente lo que está sucediendo Así es. lo callan, ¿no? Sí. Digo, no se trata de ser amarillista, no se trata simplemente de hablar con la verdad de lo que realmente está pasando. O sea, no es posible que, vamos, que no haya un pronunciamiento determinante ni de las autoridades federales ni de las autoridades estatales. No, No hay ningún pronunciamiento, Carlos. no, pues se va a investigar y qué pena, y qué lástima. No, pero el gobernador Moreno Valle como tal no ha hecho pronunciamiento alguno. No, dice que es lamentable. Nada más. Ya. A ver, es lamentable. Sí, ya. Tenemos en la línea al licenciado Heriberto López. Heriberto, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, igual. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir de estos hechos que lamentablemente pues han generado una situación de tristeza? Digo, del ver ese descontento social que existe y la falta de respuesta por parte de las autoridades y un sentir de una impunidad completa para llegar a este tipo de situaciones donde lamentablemente no les importó a todo este tipo de gente hacer lo que hicieron con el simple pretexto de decir que porque estaban haciendo muchas preguntas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues mira, de manera personal y como representante de un gremio de empresas dedicadas a realizar investigación en gran medida a través de encuestas, pues estamos profundamente conmovidos, tristes por la noticia de la pérdida de 2 personas de la comunidad que hacen el trabajo básico de los servicios que ofrecemos, pero también estamos pues indignados porque pues es un atentado contra, pues primero contra la vida, contra y el trabajo que es, como decía hace un momento, pues el input principal de nuestra industria. Sí, totalmente. Pues no tenemos por el momento más información que aquella que está en los medios. Lo que sí sabemos es que eran efectivamente encuestadores, pertenecen a una empresa que no está en nuestra asociación, pero que conocemos y que verificamos que son encuestadores que han estado con ellos más de 10 años, que estaban efectivamente haciendo una encuesta y eso lo tenemos verificado. Entonces, como tal, pues desde la industria de la investigación de mercados, opinión pública y medios, pues estamos solidarizándonos con una empresa de nuestro gremio y con
los encuestadores, que como decía hace un momento, pues son la parte clave de nuestra industria. Sí, la empresa en cuestión es Marketing Research y obviamente los hermanos Rey David Copado Molina y su hermano José Abraham, obviamente ellos estaban haciendo una encuesta de mercado. Lamentablemente estos hechos, en Ajalpan, en el estado de Puebla, pues no pudieron ser contenidos por la autoridad. Entonces esto demuestra realmente un sentir social donde pues tendríamos que poner un foco rojo de lo que está pasando, del sentir de una sociedad que no confía en sus autoridades, que la gente esté tomando justicia por su propia mano, siendo juez, jurado y al mismo tiempo sentenciando a pena de muerte a 2 personas inocentes, y esto es triste. Y lamentablemente, esto ya ha sucedido en otras ocasiones, no para llegar a este grado, donde han sido golpeados, donde han sido maltratados los encuestadores. En algunas ocasiones. Así es. ¿Qué va a hacer la asociación en este caso para poder proteger, obviamente, a sus trabajadores? Porque además esto es lamentable. Pues mira, pues vamos por un lado, a seguir trabajando en medidas desde la asociación. Hace tiempo generamos un protocolo de seguridad. ¿Este protocolo en qué consistía? Pues en tener unas medidas inmediatas para llamar a un teléfono de la asociación, para conectarnos con la Policía Federal y tener pues respuesta más inmediata. Pero en este caso no sucedió nada de ello. ¿Qué no sería en determinado momento, al momento que se fuera a hacer una encuesta a algún municipio, a alguna entidad, informar a las autoridades locales que van los encuestadores plenamente identificados para evitar ese tipo de situaciones? Sí, y justo ese es uno de los objetivos de la asociación, en la cual pero en este caso no sucedió. Poco a poco, pero en este caso no sucedió. Hay una serie de variables que no están en nuestro control. Y también, como te decía hace un momento, particularmente esta empresa, que es una empresa reconocida, que es una empresa confiable, no pertenecía a nuestra asociación, entonces ellos no estaban compartiendo este protocolo. ¿Quién lo regula a ustedes? A todas las empresas de encuestadores, ¿quién lo regula como tal? Tenemos una autorregulación en la asociación. Pero no hay una ley. No hay una ley. Hay una ley por parte del INE en encuestas políticas. Nada más. Sí, nada más en cuestiones políticas, pero de otra manera, cualquiera puede poner su casa encuestadora. No hay ninguna solicitud que pida el gobierno estatal o federal para poder crear este tipo de empresas. No, pero también otra vez estamos trabajando con la Secretaría de Economía, que es donde reside la normatividad de la industria. Sí. Para que varias de las normas, tanto metodológicas como de calidad operativas, como propiamente de seguridad, estén normadas como leyes más que como normas de autorregulación de la asociación. Entonces estamos en este camino y bueno, te quiero decir que somos una asociación de ejemplo a nivel mundial. Sin embargo, hay unas cosas que pues se nos van de las manos, que no podemos controlar, pero que estamos trabajando. Entonces sí hay muchas cosas que tenemos que hacer desde la asociación. Yo creo que esto que sucede ahora es una nueva llamada y alerta para la asociación para pues seguir trabajando, porque pues atrás de esto está la seguridad, la vida de personas, como ya lo vimos ahora, y por otro lado pues también está en riesgo una industria que es el soporte de 13,000 familias a nivel nacional, de más de 400 empresas que nos dedicamos a esto, en la que estamos en la asociación cerca de 50 empresas, pero hay otras que no lo están, que desde luego pues son empresas legales legítimas, pero que estamos tratando de que se suban a la asociación para tener más fuerza, tanto desde las medidas internas que estamos haciendo como también en nuestra solicitud de diligencia hacia los distintos niveles de gobierno, que esa es la otra línea en la que estamos trabajando. Estamos esperando respuesta por parte del gobierno federal para ver quién es nuestra contraparte, para establecer una mesa en la que
hablemos de soluciones como esta que tú mencionas, sobre ¿no? todo de regulación, ¿no? Para que todas las empresas encuestadoras, al momento que vayan a ir a algún municipio, le informen a las autoridades municipales o estatales que van a ir los encuestadores plenamente identificados para evitar este tipo de situaciones. Pues don Heriberto López Romo, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación del Mercado y Opinión Pública, pues nos más sentido pésame por estos dos hombres que perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo. Y bueno, esperemos que esto al final de cuentas culmine con una investigación donde exista transparencia y donde los responsables sean puestos a disposición de la autoridad competente. Le agradecemos mucho, que pase buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, bueno, como ya lo entendieron, pues esto fue lo que sucedió, lamentablemente, como lo dimos a conocer, en Jalpan, Puebla. Y pues bueno, el gobernador de Puebla, sin decir más, sin hacer mayores comentarios, lamentablemente la censura en Puebla solamente hablan de cosas bonitas, pero eso está sucediendo. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Francisco Navarrete Conde, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, manifestó que actualmente los dos municipios que ostentan el título de Pueblos Mágicos lo pueden perder. Primeramente será Tlaycapan, posteriormente Tepoztlán, en donde de ahí para adelante vamos a ver cómo se puede contribuir, ¿no? Ambos vamos a poner todo nuestro granito de arena para que se siga trabajando y se siga permaneciendo este distintivo pueblo mágico. Sí, bueno, esta le toca de la parte a la secretaria anunciarlos, quiero decirles, sí hay a la secretaria de Turismo, pero bueno, porque ella es la indicada de dar a conocer toda esta parte, ¿no? Bueno, dentro del estado de Morelos nada más tenemos estos dos pueblos y precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, ya la secretaria yo creo que ya lo estará anunciando, ella es la que tiene, y así quedamos que ella tiene que abonar y dar a conocer precisamente lo que nos están incumpliendo estos dos pueblos mágicos. Para quien resulte responsable, Alberto Pérez. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Bueno, y a Jalpan debes acordarte, Carlitos, que también está considerado como pueblo mágico. Desaparecen vidas y todo, ¿no? Pero está considerado como pueblo mágico. Sí, pues sí. ¿Perderá su etiqueta? Porque acuérdate que Tepoztlán, por andar vendiendo barritos locos, se lo quitaron. Pero, por un hecho de esta característica, supongo, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Supongo. Es lo mínimo. Y no es en contra de la población. No. Pero no se puede dejar Carlos, pasar una cosa como esta. No hay seguridad para el mismo visitante. No hay garantías, o sea. No hay garantías. ¿Con qué ganas? Dice, me vio raro, es fuereño, échatelo. No. Es secuestrador. Ajá. O es ratero. Y es que con una facilidad, ¿no? Alguien dice, alguien grita, eso es lo más tocan triste. las campanas, Eso es lo más echan triste. cohetes. Pero Carlos, aquí no fue ni campanazos. Pues algo, fueron redes sociales también, subieron la foto de esta gente, ya, ahora usando la nueva tecnología también ya por redes sociales. Y hubo quien dijo, ellos no son, sí son, gente. Qué pena. Qué lamentable la situación de todo esto, porque realmente deja mucho que desear. Así es. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que es muy interesante, la situación que se está hablando de lo que es el impuesto, el que se baje el impuesto a los refrescos, a la comida chatarra. La directora del proyecto Alimente, organización autónoma dedicada a promover decisiones conscientes a lo largo del sistema de alimentación en México. Esta organización lleva a cabo investigaciones independientes de procesos de aprendizaje participativo e inciden en políticas públicas. Aquí me queda claro que yo creo que la comida chatarra, porque todos consumimos la comida chatarra, lamentablemente somos en primer lugar en obesidad, y el problema es que no sabemos comer. Que eso es realmente, no sabemos realmente cuál es y cómo hacerlo. Obviamente no toda la gente tiene al alcance las posibilidades económicas para poder una dieta perfectamente balanceada. Hay gente que puede comer esto hoy y pues quién sabe mañana. Es lo que hubo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces tenemos a Yachiré Cepeda, director del proyecto Alimente. Yachiré, con el gusto de saludarte, buenas noches.
Hola Federico, hola Carlos, buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación. Bueno, pues aquí platicando de la situación de que se quiere reducir el 50% del impuesto a las bebidas azucaradas con hasta 5 gramos de azúcar añadida por cada 100 mililitros. Esta decisión obviamente se está tomando por parte del Poder Legislativo. ¿Y cuáles son las implicaciones en materia de salud pública? Miren, sí, la verdad es que es una pésima noticia para la salud pública en México. En el 2013 México hizo historia. Se aprobó este impuesto de $1, como bien decías, por litro de bebida azucarada con más de 5 gramos por 100 mililitros. Uh-huh. Y esta pues era una respuesta a la medida de la gran crisis sanitaria que vivimos en el país, ¿no? El sistema de salud está simplemente colapsado. Ya nos decía la secretaria de Salud, y voy a citar: no hay dinero que alcance para tratar las enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sobrepeso y a la obesidad por su alto costo. Entonces, ella nos decía que 1/3 del presupuesto del sector de salud se va a tratar las complicaciones derivadas del sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, esta medida ha sido aplaudida por expertos en salud pública, por la prensa internacional. Es un parteaguas. México puso un parteaguas y permitió realizar investigación. Bueno, o sea, de hecho es la primera de las pocas políticas que se implementan con un poco, pues basadas en evidencia científica, ¿no? Y esto permitió probar, o sea, estos 2 años que ha estado funcionando el impuesto de 10%, se ha probado que sí se ha reducido entre 6 y 10% su consumo. Y que el consumo se ha reducido aún más en las poblaciones más vulnerables, lo que son buenas noticias porque son pues las más vulnerables, ¿no? Las que tienen mayores dificultades para abordar estos problemas de salud. Entonces, esta reducción del 50% al impuesto pues va contraria a las recomendaciones, que de hecho es aumentarlo al 20%, y es sin duda alguna una reacción muy, muy irresponsable sobre todo de los diputados del PAN y del PRI que fueron quienes lo promovieron. Si me dejas decir, o sea, te voy a poner una analogía, sí, ¿no? Como el argumento es, miren, denos chance, la idea es que se reduzcan los impuestos y vamos a ir reduciendo azúcar, ¿no? Entonces, el impuesto ahora se reduce a 50% para estas bebidas que tienen hasta 5 gramos por cada 100 mililitros. Sí. Como tú sabes, una de las bebidas más consumidas en todo el país es este refresco de cola de 600 mililitros, de hecho. Eso equivale a 30 gramos de azúcar en una sola bebida. Sí. Esto es más de los 25 gramos de azúcar esto es más de los 25 gramos máximos al día de azúcar que considera la OMS, no más de eso para mantener la salud. Perdón que te interrumpa, aquí sí hay un problema que es muy grave, sí, porque la gente desayuna con ese refresco en lugar de con leche. Sí. ¿Por qué? Porque la leche le sale más cara. Sí, entonces, obviamente la gente de escasos recursos, y lamentablemente en nuestro país el crecimiento de pobreza cada vez ha sido mayor, pero sin embargo les queda ese dinero para ir a comprar esos refrescos de cola, cualquier tipo de refresco. Para no ser nada más específicos en uno solo. Aquí yo creo que la raíz es que no tenemos la educación para alimentarnos y no tenemos las posibilidades económicas para tener esa alimentación balanceada que se requiere. Se hablaba de la obesidad, sí, hace 3 años que México estábamos en un tercer lugar, sí, hoy estamos en un primer lugar mundial. Entonces, de nada sirvió ese impuesto para disminuir la situación de la obesidad como tal. No, la evidencia, lo que muestra Barry Pop... ¿Seguimos siendo en primer lugar en obesidad? Mira, por lo pronto, no es posible saber el impacto en la obesidad específicamente, porque es un impuesto que tiene 2 años. Pero lo que sí se sabe, y es este investigador Barry Popkin de la Universidad de Carolina del Norte, es que el consumo de bebidas en México a partir del impuesto sí se ha reducido. No, definitivamente, el consumo como tal sí se ha reducido. Entonces, pero el problema es que esto no ha traído como tal un beneficio para evitar la obesidad infantil, ni tampoco a nivel adultos. O sea, sigue creciendo, ya estamos en un primer lugar a nivel mundial.
Pues, bueno, yo creo que sí es una medida importante, o sea, la comunidad científica sí, o sea, hay un consenso sobre la importancia de este tipo de medidas. Sí, estamos de acuerdo. A diferencia de lo que tú dices, la educación. O sea, la educación y el ejercicio son como las recomendaciones que les encanta a la industria. Y te voy a decir, en nuestra opinión, por qué no es suficiente educación y ejercicio. Porque la evidencia también muestra que el azúcar, la sal y la grasa son adictivos. Sí. Entonces, por eso es importante regularla, porque pensar que la gente se va a autorregular no va a suceder, y los costos de que muchos mexicanos estén bebiendo muchos refrescos los pagamos todos. Entonces, no es justo para la sociedad mexicana estar asumiendo estos costos. Y ahora es muy importante, la gente que está bebiendo cantidades excesivas de refresco son víctimas o sea, no son culpables, y es muy importante que dejemos esto claro. Ellos no son, sí están generando cargas excesivas en el sistema de salud está colapsado, pero ellos no son los responsables de vivir en un ambiente obesogénico en donde la industria en realidad se ha apropiado de la política alimentaria en México, y esto sucede, llámalo lactancia materna, con la promoción de fórmulas lácteas, llámalo publicidad para niños, llámalo etiquetado confuso en alimentos altamente calóricos. Es decir, sí hay una responsabilidad del Estado en asegurar el derecho constitucional a una alimentación adecuada, y no lo está haciendo. Entonces, sí, para mí es muy importante recalcar la importancia de los impuestos, más allá de programas educativos. Sí es verdad que sería increíble en un mundo ideal utópico que pues todos comiéramos súper bien, pero no, o sea, la evidencia sí te dice que de hecho la Universidad de Yale tiene esta escala de adicción a la comida. El doctor Robert Lustig de la Universidad de California en San Francisco tiene un número increíble de evidencia sobre el efecto físico al consumir azúcar, ¿no? O sea, sí es adictivo y por lo tanto debe regularse, y es muy lamentable pues la decisión del legislativo. Esperemos que en el Senado pueda frenarse, nosotros estaremos pendientes. Y sí creo que es importante. Ahora, Yatzirti, si dices que una gran gama de sustancias y de alimentos son adictivas, para una gente que es adicta, que su cuerpo ya necesita ese estímulo, ese endulzante, pues no importa si el precio del refresco bajó o subió, lo va a comprar, lo va a conseguir, lo va a ingerir y le va a afectar, ¿no? Pues no, porque mira, como lo que les decía, el impuesto al refresco significativo de 10% es único en México. Entonces, lo que la evidencia te está mostrando recientemente es que sí hay una reducción del consumo, pero a diferencia del refresco, para el cigarro sí hay una extensa literatura. Y es verdad que políticas restrictivas y regulatorias sí reduce el consumo del tabaco. A ver, entonces tú dices que un refresco más caro se consume menos. Obvio, mira. Pero no hay estudios del impacto que tuvo en la salud el que la gente ingiriera menos refresco por sí mismo. Sí, no. Sí, o sea, la evidencia aquí sí te dice, más un precio mayor al refresco sí genera reducciones en su consumo. Y la evidencia también te dice, el consumo de refresco genera obesidad. Sí. Lo que todavía no hay, pero a mí me queda que es muy claro, o sea, me queda que es claro, es esa relación entre un mayor impuesto al refresco y reducciones en las tasas de obesidad. Ahora, el refresco es más barato que la leche. El refresco es más barato que la leche. Sí, claro. Y hay refrescos más baratos todavía que otros. Sí. Entonces, digo, al final de cuentas, es una trampa. Es una trampa. Digo, es como el aceite. El aceite es grasa. Hay gente que cocina con manteca y es pura grasa. No, y la harina. Y las grasas saturadas. Entonces, yo insisto, es algo que no sabemos hacer, pero también hay gente que no tiene la capacidad para poder tomar esas medidas. ¿Qué haces con un niño? ¿Lo mandas sin tomarse nada en la mañana a la escuela? Bueno, a un niño definitivamente no le das Coca-Cola. O sea, a un niño le puedes dar un tecito, le puedes dar un pozole, le puedes dar las bebidas tradicionales que bebían nuestros abuelos. O sea, esta moda de las le puedes dar café, le puedes dar atole. Y el jugo de naranja que venden, el jugo de manzana, tiene igual o más azúcar que un refresco. Exacto.
Exactamente, y todos estos juguitos procesados. Sí, claro, de verdad. Sí, a ver, claro. hay algo muy importante, y también recientemente un investigador del Instituto de Salud Pública nos compartía que las calorías líquidas, o sea, las calorías no son iguales. No. Si tú a un niño le das en la mañana un jugo de naranja, es perfecto. Si tú a un niño le das, o sea, un jugo de naranja que tú exprimes, tiene un impacto diferente a si tú le das una un refresco de cola. Sí. O algo procesado, ¿no? Sí. Exacto, un jugo procesado. Porque el jugo de naranja tiene micronutrientes. Que el niño sí tiene las calorías que necesita, pero también tiene todos los micronutrientes que no tienen los otros. Hay una confusión generalizada. Las grasas son básicas en nuestra alimentación. Se requiere. Los carbohidratos son básicos Sí. en nuestra alimentación, igual que las proteínas. Son 5 elementos. Claro, son los macronutrientes. O sea, para funcionar bien necesitamos grasas, carbohidratos y proteínas todos los días. Entonces, 3 veces al día. tache a los diputados. ¿Perdón? ¿disculpa? Tache a los diputados. Tache a los diputados y su argumento es muy chafa y lo que están diciendo es vamos a incentivar a que paulatinamente vayan reduciendo las cantidades de azúcar. Esto es como si las tabacaleras nos dijeran, miren, reduzcanme el impuesto y de los 67 ingredientes cancerígenos que tiene mi tabaco, voy a quitar el arsénico y el cadmio y voy a dejar 67. Y ahí Digo, aquí me hace pensar mal, igual algunos diputados tienen algún ofrecimiento, Seguro, de cabilderos, algunas ¿no? casas refresqueras para llegar a un lo que acuerdo. nosotros sí sabemos es que estuvo muy duro ahí FEMSA presionando y sí sabemos que hizo un acuerdo específicamente con el grupo de Manlio Fabio Beltrones y que pues de hecho hubo conflictos entre Nestlé, entre otras corporaciones que producen calorías sólidas y las refresqueras, y lo que dijeron las refresqueras, miren, este es mi acuerdo, con los diputados no se trepen a mi acuerdo. Entonces por eso solo se reducen en bebidas azucaradas y no se reducen los impuestos pues la chatarra, ¿no? La chatarra altamente calórica, los sólidos, ellos siguen con el impuesto, afortunadamente, pero sí es pues sí sabemos que el consumo de refresco es la causa principal de la obesidad. Pero ya ayer lo aprobaron. Pues ya, ayer lo aprobaron. Sirti Cepeda, gracias por esta entrevista, y bueno, ya la gente tomará su propia decisión, pero sí es importante. Hay que cuidar a la juventud, hay que cuidar a los niños y tratar del consumo de este tipo de bebidas y buscar siempre algo más que les nutra más. Saludable. Y saludable. Agua. Agüita. Sí. El agüita. Con limón y vamos. Me parece bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. No, estamos le digo, platicando, me dicen. No. estamos platicando aquí de los refrescos. Que es una cuestión cultural. Sí, Carlos. Lánzate por las... A ver, Carlos, ¿no? ¿unos tacos con agua te saben? No, pues tiene que ser chesco, ¿no? Por lo que le decía yo a Yatsiri, o sea, puede costar Yatsiri, con ¿de dónde será impuestos, ese sin nombre? impuesto. Bueno, no platicamos. Puede costar, y si la gente quiere consumir ese refresco lo va a hacer, aunque mira, es cultura y ahí en educación, las redes Carlos. viene, a ver, ¿qué pasa cuando le echas un refresco de cola al excusado? No, pues lo limpia. ¿Qué pasa cuando le echas eso que explota? Le meten miedo, ruido, le dices que te va a hacer daño a la salud, siguen consumiendo el refresco. No es una cuestión del impuesto por sí mismo, es una cuestión cultural, Carlos, de nutrición, a ver, vuelvo a lo mismo. En un estado, en si un te país... si te sale más caro comprar un litro de leche que un refresco. Y con un refresco y un gansito llenas al El niño. café ya no es barato, Carlos. Ya no es barato. Ya no es barato el café. Ni el pan tampoco. Entonces, digo, hay gente que vive con el salario mínimo, tortillas, Carlos. y chile, y a veces no hay tortillas. Así es. ¿No? O sea... Señor. Refresco, gaseosa, acidez, caro. Le iba a contestar. No. Pero se me olvidó que estábamos. Es que sí, es la dieta básica del mexicano. No, pero es que de veras. En las escuelas están haciendo un esfuerzo. Carlos. ¿no? Con los desayunos Pero fríos. no en todos. No en todos. No en todos. Luego la cruzada contra el hambre. No te llevan comida, pero qué bonitos paliacates traen.
Sí, claro. ¿No? ¿Cuánto se gastaron Sus en ello? gorras, sus Las gorras, playeritas los y todas paliacates. las cosas. Entonces, pues digo, es lamentable. Carlos, vamos a las redes sociales. Vamos, a ti ¿no? que te encanta. No, pues son imprescindibles en Sí, estos tiempos. gracias. Por ejemplo, Gracias a todos. hoy que es 21 de octubre, hoy el futuro nos ha alcanzado. Sí. En la película Back to the Future, Volver al al futuro, futuro. el 21 de octubre del 2015, ¿cuántas maravillas había que en aquel año, 1985, No no las nos vi. imaginábamos, ¿no? Jamás. Las pantallas planas, Carlos, los bueno, tenis, si cuando los- vimos películas de llegar a la luna, pues cuando te ibas a imaginar que se iba a llegar a la luna. Así es. Bueno, Bueno, gracias por vernos, gracias por leer nuestros tweets, gracias por sus retweets a Araeli Roja Rivera, a Julio Yáñez. ¿Estamos hablando del mismo? yo creo que O sí. sea, ¿no se pierde el programa o qué? Qué bueno, ¿Sabe cuándo saludos. viene, diputado? Gusto Cuernavaca, Óptica Nada más que acuérdate Sordi, que no somos Gol, a modo, ¿eh? Ángel Hidalgo, Francisco Fonseca, la sección 19 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, IG, Mario Carreño, Proyecto Alimente, hoy saludamos a Yaritzi, El Chamuco y Chamucadas, Dave Amadeus, fíjate qué bonito nombre, Dave Amadeus. Flora Ramos, de Yanira Alcaraz Guerra, Héctor Santibáñez, Edgardo Carrillo, Judith Sánchez, Debate Hoy, Moisés Montes, Reyes Rentería González, Gabriel Silva, Luis René Puig Arbizu, a Quetzali Ortiz y Norma Millán. Saludos. Gracias a Debate. todos. No estamos preparados para una educación cultural. De Yanira Alcaraz dice, ustedes no están preparados, por el pueblo y el país sí lo está. O sea, ¿cómo? No estamos preparados por En una algún educación programa cultural. dijimos, no tenemos una educación, nos hace falta cultura. Sí. Y dice Yanira, ustedes no están preparados, por el pueblo y el país sí lo está. Bueno, Bueno, o sea, lo estamos viendo en Puebla. ¿cómo? Bien educados, bien Sí. afianzados, ideologías, usos y costumbres. ¿Cómo cree usted que se pueda prevenir el consumo de drogas? Flora Ramos, educación y empleo. Volvemos a lo mismo, Es educación. parte de. Es importante que las personas que consuman marihuana no manejen. Cata Pérez Correa dice, ¿habrá marihuanómetro? Oye, qué buena pregunta. Marihuanómetro. Si hay un alcoholímetro, ¿habría un marihuanómetro? Bueno, se lo dejamos a Lo las dejaremos autoridades. como- qué bueno. ¿Cómo controlar la venta de la marihuana? De la sección 19. Dice, con un establecimiento controlado por la Secretaría de Salud y una tarjeta única, intransferible, pero sobre todo inviolable del consumidor. María de Los Ángeles, muy buen programa, saludos desde Puebla, los temas son muy buenos, gracias por atreverse a tratarlos, sigan adelante. Gracias por la confianza. Edgardo Carrillo, buenas noches, es la primera vez que veo su programa, soy un profesor de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, mi nombre es Jorge Carrillo. El magisterio a nivel estatal y o municipal vive una situación de la cultura del silencio. Yo con un itinerato de docente y jubilarse en octubre del 2014, fecha de hoy, no se me ha remunerado ese proceso de cubrir 3 meses, ha dicho profesor. En fin, estamos a sus órdenes, qué lamentable. Vivo caso claro de impunidad y corrupción. Soy Gema Pérez, tengo todas las pruebas de la impunidad y omisión de todas las instancias de gobierno. Es un caso de bullying y difamación a mi menor hija desde los 13 años y tengo más de un año y no hay justicia. Presenté ante la Procuraduría General de la República pruebas de esas amenazas de muerte y difamación en Facebook y tuve que sacarla de esta ciudad donde radico toda su vida por insultos y agresiones hasta fuera de su propia casa. En las calles, en la escuela nadie hace nada, ni derechos humanos. Sigo el caso hasta el final. Se pasa de un juzgado a otro, la denuncia cada vez es peor. El hombre públicamente escribió que con dinero gano en lo federal y en lo estatal y era más fácil. Por favor, ¿de qué manera podrían ayudarme? Con mucho gusto, ayúdenos y bueno, gracias y los demás pues, nos vemos mañana. Claro que sí, Buenas hasta noches. mañana, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.